algunos vacilos. Pero el recto es el sitio por donde, digamos, se evacúa el intestino normalmente. Vale decir, es un órgano profundamente contaminado con bacterias. Entonces, esto es importante desde el punto de vista de la educación por la salud. ¿Cómo debo hacer yo la higiene en este sentido? Debe ser de anterior hacia posterior. Nunca en sentido inverso, de posterior a anterior, o en sentido, digamos, antero-posterior y postero-anterior, porque yo voy a contaminar fundamentalmente el sector de la vulva, y si yo contamino el sector de la vulva, corro un riesgo importante de contaminar el meato y la uretra, y obviamente esos gérmenes que están en la materia fecal pueden ascender, como de hecho pasa que la mujer por ahí descuida este aspecto y por sitio de continuidad puede verse sujeta a infecciones urinarias a repetición provocadas por la Escherichia coli, que es el germen que se encuentra en la materia fecal. Entonces, fíjense qué importante es el hecho que la mujer tenga una uretra corta. El hecho de que tenga una uretra corta hace que sufra la posibilidad de infecciones urinarias a repetición. Veamos lo que pasa en el caso del hombre. El caso del hombre es una uretra muy larga, pero aparte de ser una uretra muy larga, según algunos autores, como por ejemplo Muragur, dice que tiene 4 porciones, según Rubier o Latarjet-Rouillard, inclusive Tórtora, dice que la uretra en el hombre tiene 3 porciones. Bueno, ¿por qué Muragur dice que tiene 4? Porque habla de una porción intramural, que es la porción que corresponde a la propia vejiga. Pero sacando eso, y vamos a los libros que ustedes tienen acceso también, la uretra en el hombre tiene una porción que transcurre por el seno de esta glándula que hemos hablado hace un momento, que es la próstata. Vale decir, va a constituir el primer segmento, que es la uretra prostática. Luego, un segundo segmento muy importante, que es cuando la uretra atraviesa el diafragma o piso pelviano inferior, que es la uretra membranosa, y luego aborda en el hombre el cuerpo esponjoso del pene. Por lo tanto, es la porción peniana de la uretra o porción esponjosa de la misma. La uretra en el hombre comparte dos aparatos distintos. Por un lado, el urinario, vale decir, va a conducir la uretra, la orina, desde la vejiga hasta el exterior a través de su meato urinario, y también va a desembocar en la uretra, proveniente de la vía espermática, el semen y las secreciones seminales. Vale decir, va a conducir el semen en el acto de la eyaculación. Vale decir que la uretra comparte lo que es la conducción de la orina y la emisión del semen en el acto sexual. Como ustedes pueden ver, la uretra en el hombre, decíamos que en la mujer eran de 2 a 4 centímetros, en el hombre es de aproximadamente entre 20 y 23 centímetros, presenta flexosidades, la primera que es la posterior, que es cóncava en sentido antero-superior en relación al pubis, y luego tiene una segunda curvatura cuando el pene está flácido pendiendo por delante de la bolsa, que es una curvatura de concavidad postero-inferior, que es la que corresponde a la uretra en el trayecto esponjoso. Lógicamente, la posición final de la uretra esponjosa varía según si el pene
está flácido, según si el pene está en erección, que se encuentra en sentido oblicuo por delante de la sínfisis y de la pared abdominal anterior. Es muy importante lo que acabamos de describir, porque esto le va a servir tanto al enfermero más, porque va a realizar, acompañado del médico, un acto, un gesto médico, que es el sondaje vesical. Y el sondaje vesical, que es la introducción de una sonda o un catéter en el interior de la uretra, vamos a tener que recordar todos estos accidentes que hemos descrito en el hombre. Distinto a lo que es el sondaje en la mujer, pero que también vamos a tener que recordar lo que estudiamos en anatomía y fisiología, un proceso biológico, de saber en la mujer identificar claramente lo que es el clítoris en sentido superior, la vagina en sentido inferior y el meato en el punto medio, en donde en ese espacio medio de la vulva deberemos colocar la sonda. Bien, entonces vamos a abordar el último espacio que quería comentarles esta mañana. Hemos estudiado lo que corresponde al sector macroscópico del riñón. Ahora, ¿cuál es la unidad anátomo-fisiológica del riñón? La mínima expresión del riñón que cumple toda y cada una de las funciones de la víscera mayoritariamente. Esa unidad anátomo-funcional la constituye la nefrona o nefrón, como ustedes ven aquí en inglés, pero también nefrón sin la A en caso del español. La nefrona o nefrón es, jóvenes, un sector que está, yo he extractado uno y la he desplegado para que ustedes comprendan básicamente de qué se trata. Es una estructura que ustedes están viendo como única acá, pero que en el caso del riñón está constituido aproximadamente por 1.200.000 de estas nefronas. Vale decir, el riñón es básicamente una miríada de nefronas, casi 1.200.000 nefronas, con estructuras como las que ustedes ven acá. Vale decir que la nefrona está constituida por una estructura que es el corpúsculo renal o de Malpighi, que es el polo vascular de la nefrona, también denominado corpúsculo renal. El corpúsculo renal está formado por el glomérulo, que es realmente la estructura vascular que proviene de la capilarización de la arteriola aferente, la capilarización en el interior de la cápsula de Bowman y la arteriola eferente. Este sector de capilares es lo que se denomina polo vascular del riñón o glomérulo. Y ese polo vascular se introduce en una estructura que lo encapucha, que lo contiene y que se denomina cápsula de Bowman. Bowman con mayúscula porque es el nombre de un señor que se llama Bowman. Es la cápsula de Bowman. La cápsula de Bowman se continúa con un túbulo que se denomina túbulo renal. Y el túbulo renal posee porciones. Un túbulo o porción proximal al corpúsculo renal que se denomina túbulo contorneado proximal. El túbulo contorneado proximal, habitualmente, al igual que el glomérulo, se encuentran en la corteza renal.
para continuarse este túbulo renal con un sector que tiene forma de asa o forma de manija, un asa descendente, un asa ascendente. ¿Cómo se llama ese sector del túbulo renal que baja la médula desde la corteza, uniéndose al túbulo contorneado proximal y al túbulo contorneado distal? Se denomina asa de Henle o loop de Henle. Loop es asa en inglés. Entonces, asa de Henle. Henle es quien lo describió. Ahora, fíjense que el asa ascendente de Henle se continúa con un túbulo, con la parte final del túbulo renal, que al estar lejos del corpúsculo renal se denomina túbulo contorneado distal. Y ese túbulo contorneado distal se va a continuar con este sector en donde desembocan muchos túbulos contorneados distales, que esta estructura final se denomina ¿cómo? Se denomina túbulo colector. Y los túbulos colectores, profesor, ¿a dónde desembocan finalmente? En el vértice de la papila. ¿Recuerdan la papila de la pirámide de Malpighi? Bueno, en el vértice. Si uno observa el vértice de la papila, va a ver que está cribado, perforado, porque allí están desembocando una gran cantidad de túbulos colectores, que son en donde yo tengo puesto mi cursor o mi señalador. ¿Y qué funciones va a tener la nefrona? Va a tener en diferentes sectores diferentes funciones. A nivel del corpúsculo renal va a pasar o va a suceder la filtración glomerular. Pero a nivel del túbulo renal, túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, va a tener lugar la reabsorción tubular y la secreción tubular. Otras funciones que vamos a estudiar la próxima clase. Muy bien. Dicho esto, yo he terminado mi presentación de hoy. Voy a dejar de presentarles la pantalla y voy a quedar a disposición de ustedes si es que efectivamente hay alguna pregunta que quieran hacer. Quedo a disposición de ustedes por si hay alguna pregunta. Si la hubiera, me gustaría que me la hagan, o si no hay preguntas, para los 57 alumnos que han decidido acompañarme esta mañana, les agradezco que lo hayan hecho. Espero hayan aprovechado esta conversación, que de conversación no tiene mucho. Me encantaría que ustedes puedan preguntarme, puedan sacarse las dudas, podamos realizar una interactividad. Muy bien, quedo a disposición de ustedes por si hay preguntas sobre la anatomía macro y microscópica de la vía urinaria, perdón, del aparato urinario, tanto riñón como vía urinaria. Profesor, buen día. Buen día, Lara, o Teresita, no sé cuál fue de las dos. Lara, sí, quedó el nombre de mi hijita, disculpe. Soy Fanny, pero está el nombre de mi hijita. Yo tengo una consulta bueno, Fanny. Con el tema de, por ejemplo, veo que están esos suplementos dietarios, por ejemplo, sí, que venden Herbalife.